¿Es aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenos días, señores. El ministro Massa acaba de anunciar la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y solamente seguirán pagando impuesto a las ganancias los CEOs, directores de empresas, gerentes y subgerentes. Esta medida, como siempre, la vamos a analizar primero desde el plano ético y luego vamos a pasar al terreno del campo utilitarista, o sea, del campo de los resultados. Desde el plano ético, lo primero que hay que decir es que es una medida que pone en desigualdad frente a la ley a los individuos. Por lo tanto, es injusta. El impuesto a las ganancias es injusto per se, porque ya siempre implica una desigualdad frente a la ley. Hay gente que haciendo lo mismo, algunos no pagan, algunos pagan un poco, algunos pagan más y algunos pagan un montón. Paradójicamente, uno paga más cuando supuestamente le da más al prójimo. ¿Por qué? Porque obtiene mayores ingresos pagados voluntariamente por el prójimo, lo cual revela que si a uno el prójimo lo elige más, en mayor cantidad, y escoge también pagarle más, uno lo está sirviendo mejor, y el impuesto a las ganancias lo castiga más, extrayéndole una mayor porción de ingreso. La alícuota pasa del 20, el 23, 27, 31, 35, sucesivamente. Cuanto uno sirva mejor al prójimo, más es expoliada su propiedad privada. Ahora bien, ¿qué está detrás del impuesto a las ganancias? Detrás del impuesto a las ganancias, lo que subyace son dos cosas. Primero y antes que nada, que el Estado tiene que extraerle más a los que más ganan, porque él es el único que sabe gastar el dinero y es quien lo gasta mejor, ¿ok? O sea, el impuesto a las ganancias es un monumento a gastemos el dinero de la peor forma, o sea, gastar dinero ajeno en otros. Al ser ajeno, lo despilfarro. ¿Por qué el Estado despilfarra? Porque no economiza. ¿Por qué? Porque lo sacó por la fuerza, por la violencia, sin generar nada a cambio y sin servir al prójimo, sin mirar lo que el prójimo necesita. Esto no es una excepción del impuesto a las ganancias. Esto es así con todo impuesto. Del otro lado, gasta dinero en otros. O sea, gasta dinero sin sistema de precios. No tiene manera de saber en qué, cómo, cuándo, dónde, en qué calidad gastar. Con lo cual es dinero mal gastado. Señores, antes de meternos de lleno en el terreno del utilitarismo, vale la pena hacer un comentario final dentro del campo de la ética. A ver, ¿qué está detrás de esto de gastar dinero ajeno en otros de parte del Estado? Está la vara de lo justo pasa por el igualitarismo. O sea, que seamos todos iguales o que todos tengamos la misma oportunidad o oportunidades, lo cual es una diatriba mentirosa que lo único que procura es seducir los oídos de la gente,
prometiéndole algo que es mentira, no solo que es mentira, sino que es imposible y que además va contra la esencia del ser humano, porque nosotros no somos iguales, no podemos ser iguales. Justamente la acción humana se basa en la desigualdad. O sea, nosotros nos asociamos y cooperamos con el distinto, porque el distinto tiene algo para darnos, no el igual. Pero además, la igualdad de oportunidades también es una mentira, porque el ejemplo de la educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, lo muestra descarnadamente. Uno imparte los mismos conocimientos en el mismo lugar, de la misma forma, a 40 alumnos diferentes, y cada uno de esos 40 alumnos diferentes lo reciben, lo incorporan, lo internalizan, lo aprenden de diferente manera. ¿Por qué? Porque tienen diferentes gustos, diferentes necesidades, diferentes intereses, diferentes preferencias, diferentes entornos de escasez, diferentes entornos familiares. Entonces, en este caso puntual de la educación no solamente es lo que te adoctrinan en una universidad o un colegio, sino tus conversaciones en la familia, en la mesa, si vas al cine, si vas al teatro, si vas al museo, qué viajes haces, a qué lugares de vacaciones te vas, si lees, si no lees, qué tipo de libro lees, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una mentira. Todo este andamiaje impositivo es una mentira. El objetivo es una mentira. Además, el objetivo es injusto, estás mal. Y de ahí solamente se convierte en una patraña de negocios, de gente que lo utiliza para construir poder político y además de construir poder político, quedarse con una tajada en el camino para su bolsillo. Ahora, señores, ya dentro del terreno utilitarista, lo primero que hay que decir es que cualquier baja y reducción de impuestos, bienvenida sea. Es buenísimo, lo aplaudo. Ahora, esto no es una baja de impuestos. Massa no está anunciando una baja de impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque si el Estado Nacional va hacia un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, esta baja de impuesto a las ganancias para un pequeño conjunto de trabajadores, y afirmo un pequeño conjunto de trabajadores, porque no solamente los CEOs, los directores, gerentes y subgerentes seguirán pagando impuestos a las ganancias, sino porque Massa calla y no dice nada sobre los autónomos. ¿Qué? ¿Los autónomos no trabajan? A los autónomos no los beneficia con ninguna baja de impuesto a las ganancias. Pero más allá de esto, que es más desigualdad frente a la ley, hay que decir que como el Estado tiene déficit y esta medida no es acompañada por una reducción del gasto público, esto acrecentará más el déficit, con lo cual la baja de impuestos a las ganancias para cierta pequeña proporción de trabajadores se va a convertir en más impuestos inflacionario, que lo pagará absolutamente toda la sociedad, y también probablemente en más deuda, que serán más impuestos futuros, que también lo pagará toda la sociedad. Entonces estamos viendo cómo el anuncio de reducción de impuestos a la ganancia no es ninguna baja de impuestos. Entonces, no hay que festejar absolutamente nada. Estos videos son posibles gracias a vos. Podés apoyar este proyecto desde tan solo $5 por mes desde la opción Unirte o desde los links que encontrarás en la descripción. Además, podés ser parte de los miembros exclusivos del canal, donde cada 15 días voy a hacer una transmisión en vivo solo para quienes sean parte de esta comunidad.
Vas a encontrar los detalles y enlaces en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.